Hola, ¿qué tal, señores estudiantes? ¿Cómo están? Mi nombre es Miriam Duma y en esta ocasión les voy a hablar acerca de tres temas muy importantes: el estudio de la fonética y la fonología, Ferdinand de Saussure, la distinción entre lengua y habla, el signo lingüístico y sus elementos. Empezamos. ¿Qué es la fonética? Se dice que la fonética es la rama de la lingüística que estudia la percepción y la producción de los sonidos de una lengua con respecto a sus manifestaciones lingüísticas o físicas. Por ejemplo, al aprender nuevos idiomas nos permite pronunciar los sonidos de cada palabra de forma correcta. ¿Qué es la fonología? La fonología estudia los fonemas de los sonidos vocálicos y consonánticos que forman una lengua. Es aquella que nos permite analizar y estudiar los sonidos a nivel de sintaxis y estructura para conformar el lenguaje y la construcción del significado. ¿Cuál es la diferencia entre fonética y fonología? La diferencia es en que la fonética estudia la construcción fisiológica del sonido y lo señala en palabras en base a símbolos. En cambio, la fonología estudia los fonemas y la forma en cómo actúan en la lengua o idioma. Como por ejemplo, aquí tenemos la palabra casa. Se dice que cada fonema debe estar separado por barras inclinadas. Tenemos letras C, A, S, A. Es decir, que la fonética estudia la materialidad del sonido en sí. En cambio, la fonología estudia el sonido, pero diferenciándolo con el de los demás. Es el elemento portador de significación. Ejemplo, si sustituimos la letra S por la Z, ya no sonaría casa, sino casa. Ferdinand de Saussure se dice que es considerado el fundador de la lingüística. Él nos habla de dos aspectos fundamentales con respecto al lenguaje. En su curso de la lingüística general nos habló de la dicotomía que existe entre lengua y habla. ¿Qué es la lengua? La lengua es un sistema de signos que los hablantes retienen en su memoria, nos permite cifrar y descifrar mensajes. Además, es un fenómeno constante y general de cada una de las manifestaciones lingüísticas particulares. ¿Qué es el habla? Se dice que el habla es una manifestación particular, es decir, es un fenómeno individual y concreto. Por ejemplo, lengua o idioma. Tenemos el español, el inglés y el quichua. El habla siempre va a depender del idioma o lengua. Por ejemplo, en español, bebé, bebé. En inglés, baby. En quichua, guagua. Se dice que también es muy importante y necesario que la lengua siempre va a predecir necesariamente al habla. Es decir, que sin la internalización de un sistema lingüístico no se podría llevar a cabo el acto del habla. Y por último, les voy a hablar acerca del signo lingüístico. Se dice que es la unidad lingüística percibida por el ser humano mediante los sentidos y que nos permite representar completamente un evento comunicativo en sus propios términos. Según el diccionario de la Real Academia, dice que el signo lingüístico es la unidad mínima
de la oración, que constan de dos elementos, el significante y el significado. ¿Qué es el significante? Se dice que es la parte física, material o sensorial del signo lingüístico, es decir, la imagen acústica o visual percibida por los sentidos, todo aquello que podemos escuchar cuando hablamos, que podemos ver cuando leemos. El significado, en cambio, es la parte inmaterial, idea o concepto evocado en nuestra mente. Ejemplo de significante, tenemos la palabra mesa. Cada letra debe estar separada en letra M, E, S y A. El significado, como lo mencioné, es el concepto. Aquí tenemos el gráfico o imagen de una mesa. Digamos que es un instrumento hecho a base de madera que nos permite escribir o comer. Es lo que se refiere al significado. Conclusión. Podría decir que la fonética y la fonología son dos ramas de la lingüística muy importantes y necesarias, ya que nos permite estudiar el sonido en sí y la fonología, la diferenciación del mismo en fonemas vocálicos y consonánticos. La lengua. Se dice que la lengua es el órgano importante de nuestra boca. Con ello quiero decir que sin la lengua no podría existir el habla, que es la expresión que nos permite expresar o comunicarnos con las demás personas. Eso se refiere al habla. Por último, me despido de cada uno de ustedes, deseándoles el mejor de los éxitos en cada una de sus actividades y sobre todo esperando que haya servido de gran ayuda estos tres temas muy importantes relacionados con la fonética y la fonología. Éxitos y gracias.